Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Nuevamente queremos darle a usted la cordial bienvenida. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Hoy estamos aquí en San Salvador, justamente en la ciudad del Congo. Una ciudad muy linda. Aquí cerca tenemos el lago Coatepeque, un lago precioso, muy lindo realmente en esta ciudad. Y muy cerca, a 5 minutos estábamos nosotros, aquí está el Centro Maranata. Es una gran bendición que desde acá estemos transmitiendo a través de todos los medios que hoy Dios ha provisto para la evangelización global. Este es un parte de un proyecto de la Misión Global Advenimiento. ¿Por qué nosotros nos hemos dado a la tarea de cumplir con esta misión? Dios nos ha encargado esa misión, que vayamos al mundo, por eso es Misión Global Advenimiento. Y la bendición más grande es que usted sea parte de todo esto, y esa es la invitación. Nuestro lema es únete y forma parte de todo esto. Es una gran bendición, mis hermanos. ¿Por qué razón? Hoy en día el Señor está levantando hombres y mujeres, un ejército, siervos, que tengan ese espíritu de servicio, que tengan un espíritu de abnegación, de sacrificio. Y obviamente el deseo del Señor es que nosotros hagamos su voluntad. Hoy en día el mundo es muy diferente. El mundo, a través de los hombres que de una u otra manera están en prominencia, Dios les permite puestos, pero para que ellos hagan su voluntad. Un gran ejemplo bíblico es Nabucodonosor, un rey que Dios lo levantó para hacer grande en las naciones, pero tristemente él no quiso someterse a la voluntad de Dios y él hizo su propia voluntad. Dicho sea de paso, lo destruyó, pero más sin embargo el legado todavía sigue y es un legado que nosotros queremos y manifestamos al mundo, salir de esos legados, salir de esa Babilonia. Es cierto, Babilonia ya no existe siquiera en el mapa, pero más sin embargo los principios, lo que este hombre a través de instancias de poderes infernales todavía persiste. La Babilonia mística, la Babilonia al cual la Biblia nos invita a salir de ella, pero no es el tema realmente. El tema que hoy nos trata estamos hablando de la verdadera educación. Cómo ser verdaderos educadores, cómo nosotros aprender de la verdadera educación. Y para esto yo quiero invitar nuevamente al hermano Eli Hernández. Él nos va a ayudar con, digámoslo así, el último tema. Queremos hacerlo de esta manera, queremos cerrar con él. Y hermano Eli, es una gran bendición que hoy nuevamente usted nos comparta los principios que Dios le ha encomendado, porque Dios nos ha encomendado todo esto. Así que es una gran bendición, hermano, y hoy el tiempo se ha reducido a 1 hora exactamente. Así que el Señor le bendiga. Gracias hermano Benny. Bueno, yo no quisiera que terminara esto. La verdad que estoy acostumbrado un poquito, ¿no? Que nuestras reuniones duran 8 días, no 2. Entonces, pero todo lo planificado y todo lo que se planifica y se comienza, pues tiene un fin y yo quisiera terminar ahora. Me gusta lo que dijo el doctor, ¿no? Él dice que estamos en la firme obligación de dar a la trompeta un sonido, ¿qué? Certero, dice el hermano. Y es cierto, cierto. A veces darle a la trompeta un sonido certero es un poquito difícil, ¿no? Especialmente cuando uno tiene que decir verdades que van a herir a los otros. Pero ese es el desafío. Y como dije anteriormente, una de las cosas que me gusta de muchos hermanos no es de que explican las cosas bien.
Y a mí me gusta también, yo quisiera, y le pido a Dios, no sabiduría para poder explicar las cosas de una manera sencilla, clara y que se entienda, para que cada uno de nosotros, ¿no?, inteligentemente, con buen entendimiento, ¿no?, habiendo captado la bendición, como hablamos hace un rato, ¿no?, de que cuando nosotros obedecemos los estatutos, los mandamientos, guardamos lo que Dios manda, ¿no?, nos alargarán que los días y tendremos años de vida, pero no de vida como dijo Jesús, no de vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Él para eso vino. Y ahora vamos a hablar un poquito, yo quiero tomar en el tiempo, ¿no?, para hablar más que todo de qué enseña la Biblia, quién es la iglesia verdadera y qué tiene que enfrentar la iglesia verdadera, cuáles son los engaños que el enemigo no ha introducido entre el pueblo de Dios, cuáles son las miles de formas, ¿no?, que Satanás ha inventado. La Biblia nos habla de muchas, no vamos a tocar todas, por supuesto, pero vamos a ir a algunas más principales que quiero poder compartir con ustedes en esta hora. Así es que vamos de rodillas primero para orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos que nuestra oración llegue hasta tu trono de gracia y que pueda ser ofrecida, Señor, como incienso grato delante de ti, mezclada, unida a la justicia de Cristo, que es lo único que nos hace a nosotros aceptos. Que perdones nuestros pecados, que no mires nuestras iniquidades, nuestra rebelión, nuestro pecado, sino que puedas ver en nosotros, Señor, hombres y mujeres sencillos, llenos o necesitados de tu misericordia y de tu grande amor y benignidad. Rogamos, oh Padre, que nos concedas el don de tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro Maestro, que nos ayude a comprender tu verdad, que nos des la claridad mental que necesitamos para poder entenderte, Señor, que nos ayudes a obedecer los principios de salud que tú nos has dado para que tengamos una mente menos libre de grasas y de cosas que nos puedan entorpecer nuestro entendimiento, Señor, y como tu palabra nos dice, convertirnos en embrutecidos en esta tierra. Perdona nuestros pecados, perdona a nuestros padres, perdona a nuestros hermanos, perdona, Señor, a nuestros hijos. Ten misericordia de ellos, así como lo has tenido con nosotros, y extiende tu brazo poderoso y sálvalos también, Señor. Rogamos que ahora que vamos a abrir tu santo libro, que nos des la capacidad de poder entender, comparando lo espiritual con lo espiritual, de tal manera, Señor, que podamos llegar a un entendimiento correcto de tu voluntad. Tu palabra nos dice que la vida eterna es que te conozcamos a ti. Revélate a cada uno de nosotros, te lo pedimos en Jesús y para gloria suya. Amén. Ayer estamos hablando de Daniel, de Apocalipsis y Daniel un poquito. Quiero tomar de esos versículos, pero vamos al capítulo 12. Noten, hermanos, quiero retomar en Apocalipsis 12 estos pasajes. Noten lo que aquí dice en el versículo 5 y 6. El versículo 5 y 6 dice, y ella, ¿hablando de quién? Apocalipsis 12, 5 y 6. Apocalipsis 12, 5 y 6 dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Ella quién es? ¿Es María o la iglesia? Ahora mi pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿La iglesia cristiana o la iglesia judía? ¿Quién es la que dio a luz al hijo varón? En la iglesia judía, exactamente. Es la iglesia judía la que dio a luz al hijo varón. No podía ser la iglesia cristiana porque él fue el que fundó la iglesia cristiana. ¿No es cierto? Acordémonos que el ataque del dragón, del gran dragón escarlata, era que tan pronto naciese el hijo varón, ¿qué iba a hacer? Cortarle la vida. Eso es lo que quería. ¿Y a quién usó? A Herodes, ¿no es cierto? Usó a Herodes. Herodes el Grande para
para buscar cortar a Jesús, no a Cristo, de entre la tierra. Pero Dios lo guardó y conocemos la historia, ¿no? Así es que es la iglesia judía la que da a luz el hijo varón, que es Cristo. Por eso es que Cristo dijo a la samaritana, ¿se acuerdan que le dijo? Vosotros, le dijo, adoráis lo que no sabéis, le dijo. Mas nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos. Porque la adoración, dice, ¿viene de dónde? ¿Dónde está la verdadera adoración? ¿Dónde está? Por palabra de Jesús mismo. La verdadera adoración está fundamentada en lo que la luz que Él le dio a los judíos. Allí está la verdadera adoración. Por eso es que nosotros debemos de entender, y mire, Satanás es bien astuto, ahorita vamos a ver, cómo Satanás ha atacado exactamente el fundamento de la verdadera adoración. Y esa se encuentra, ya les digo, en el santuario. En el santuario. Por eso es que Satanás sabe muy bien y ha atacado el tabernáculo de Dios. Ha atacado a Dios, el nombre de Dios y a los que moran en el cielo. Ahorita lo vamos a ver. Pero miren lo que dice después. Así es que queda claro. La mujer que da a luz al hijo varón, aquí es el pueblo judío. Y es por esa razón que la mujer tiene en su cabeza una corona con ¿cuántas estrellas? Con 12 estrellas, que son los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, que se convirtieron en Israel. Ese es el fundamento de la verdadera iglesia. Ahora noten lo que dice después. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto hay mucho que hablar. En el capítulo 2, del versículo 23 en delante, habla de que Cristo recibió la autoridad de regir las naciones. Estoy hablando de Apocalipsis. También lo enseña el libro de Salmos, capítulo 2, también, que es Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el que ha recibido la potestad, la autoridad para regir las naciones. Él es el Rey de Reyes, ¿o no es así? Él es el Señor de señores, no hay más, el único, y con quien nosotros estamos completos. Ahora note lo que dice, después dice, y su Hijo, que es Cristo, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo? El Hijo de Dios está en su trono. Y Pablo dice que está en su trono de gracia. Todavía no. El de gloria lo recibirá cuando Él venga. Él será glorificado juntamente con nosotros. Es más, por nosotros. Cuando lleguemos al trono celestial, al principio del milenio. Ahora noten lo que dice después. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días, pero estos son días, años proféticos. Y ya conocemos esta historia, tiene su fundamento en Daniel 2, que eso es lo mismo que Daniel 7, que allí habla no de 1260 literal, sino que ya dice tiempos y medio tiempo en Daniel 7:25. Y ahí vamos a ir a estos pasajes porque quiero que vean ya que el dragón, usando a la bestia cuarta, está atacando a los santos, a la descendencia del pueblo judío. A esa descendencia la está atacando y la quiere destruir. Pero ¿cómo la destruye? Vamos a ver ahorita cómo es que lo destruye. Pero quiero que pasemos ahora al capítulo de Daniel, rapidito, pero fuera bueno que leyéramos del 13 en delante. Noten lo que dice el 13 en delante, del 13 al 17, del mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Dice el 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado, o sea, Cristo, hubo una batalla en el cielo cuando Cristo ascendió y lo desterró descieló, mejor ¿no? Lo descieló del cielo, lo sacó del cielo. Desterrarlo es que lo sacó de la tierra, pero lo descieló del tercer cielo y lo sacó de allá y lo envió a la tierra. Y dice
Cuando él vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿A quién persigue? ¿A quién persigue? A la mujer, pero la mujer ya vimos que la mujer es la simiente del pueblo ¿qué? Del pueblo judío que quedó. La persigue. El ataque era contra ellos. Y note que dice después. Pero dice, se le dieron a la mujer, versículo 14, las dos alas de la gran águila. Dos alas de la gran águila. ¿Para qué? Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Otra vez, la misma profecía. Fíjese. Dos veces dice que la mujer va a ser sustentada por 1260 días, mostrando que los 1260 días proféticos o de años es el mismo periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahorita vamos a ir a Daniel 2 y a Daniel 7. Ahora noten lo que dice después el 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora, ¿qué significa la palabra río? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Cómo es que la serpiente arrojó de su boca agua como un río para que arrastrase a la mujer? ¿Qué significa eso? Muchedumbre de naciones, ¿pero qué? Significa muchedumbre de gentes, pero que forman ejércitos para perseguir a la iglesia. Eso significa. O sea, el cuerno pequeño engaña a las naciones, a las 7 naciones que quedan, desde las 10 que se dividió el Imperio Romano, engaña a esas 7 naciones y esas 7 naciones se prestan para perseguir a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Y aquí lo describe quiénes son, para que vayamos dando una idea exacta, ¿no? De si queremos ser nosotros de los hijos de Dios, de la verdadera iglesia, de la simiente verdadera, de la iglesia verdadera, las características nos las da aquí en el versículo 17. Y dice ahí, si es que la mujer arroja, hay muchos versículos que podemos ver mostrar de esto, por ejemplo les doy algunos. El mismo Daniel, capítulo 11, el versículo 22 y el versículo 40 habla que las aguas impetuosas son ejércitos que están al servicio de la abominación desoladora o del rey del norte que arrasa a la iglesia, que busca perseguir y matar a los santos del Altísimo. Eso lo dice en ese versículo. Isaías capítulo 11 y muchos otros pasajes muestran que las aguas impetuosas son ejércitos que son usados por los enemigos de Dios para arrasar a su pueblo. Ahora, noten lo que dice después. Se me movió la página aquí. Versículo 16, ¿qué dice ahí? Pero la tierra ayudó a la mujer. Noten, eso yo voy a decir, no tengo tiempo para explicar eso, ¿no? En la Biblia aparece una bestia del mar y aparece una bestia de la tierra. Aparece Cristo con un pie en el mar y con el otro pie en la tierra, mostrando que el Señor iba a abrir un nuevo continente, una tierra de libertad para que su pueblo pasara las aguas y encontrara la libertad finalmente de la persecución de esta bestia, ¿no? Porque aquí es la bestia la que está persiguiendo, para que pudieran ellos adorar a Dios libremente. Y gracias a Dios, nosotros tenemos esa libertad ahora. El mar es una figura, en el Apocalipsis, de lo que son las naciones, pero más que todo europeas. Europa es el mar. Y la tierra es la nueva tierra, el nuevo continente que es descubierto justamente en el periodo cuando cae Roma, la Roma papal, cuando ellos caen,
Dios levanta a la nación de una forma especial, la nación de Estados Unidos de América, la USA, la levanta como la tierra de libertad, la tierra de Canaán, la tierra que Dios da para que los hombres tengan libertad de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia y todavía nosotros estamos gozando de esos privilegios. Así que en el Apocalipsis la tierra significa América y el mar significa Europa. Europa, en una forma práctica, ¿no? Por supuesto, claramente en Apocalipsis 17 dice que las aguas que has visto son ¿qué? Son muchedumbres de naciones, pueblos, lenguas y reyes. Ahí lo dice también. Yendo al versículo 16, dice, pero la tierra ayudó a la mujer. En otras palabras, el continente americano ayuda a la iglesia a escapar de la persecución, que es este río que estaba arrasando en Europa, en el viejo continente, estaba arrasando al pueblo de Dios, estaban matándolos y Dios permite, ¿no?, que los peregrinos vengan a América y que encuentren una tierra de libertad donde son librados del yugo esclavizante de Roma papal, porque ellos eran los que estaban persiguiendo a la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera nos la describe en el siguiente versículo. Y si nosotros queremos ser parte de esa iglesia, aquí está la descripción. Dios lo dice claramente. Es más, la misma iglesia católica enseña que Apocalipsis 12 habla de la verdadera iglesia. ¿O no? Ellos lo enseñan. Ellos lo enseñan, dice. Si quieren conocer dónde está la verdadera iglesia en el Apocalipsis, está en Apocalipsis 12. Lo único que ellos aplican, que la mujer es ¿quién? Ellos dicen que es la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María dio a luz a Cristo. Y en ese sentido no estamos en contradicción de eso. Fue la Virgen María la que lo dio a luz, lo concibió, pero dejó de ser virgen cuando ya lo parió. Y por el otro lado, la mujer de aquí de Apocalipsis 12 no se refiere a la Virgen María, a pesar de que sí, ella le dio a luz. Se refiere a la iglesia judía, de lo cual ella era también ¿qué? ¿Era miembro de la iglesia judía, la Virgen María? Por supuesto. Igual como su prima Elizabeth, al igual que Zacarías, ¿no? Eran verdaderamente de los... Es más, ¿cómo dice Lucas 1:6? ¿Cómo era Elizabeth? Eran varones que justos. ¿Y por qué? Porque andaban irreprensibles en todas las ordenanzas de Dios y los mandamientos. Por eso eran varones justos, irreprensibles. No había nadie que les echara en cara que estaban fallando en algo. Eran obedientes en todo a la ley de Dios. Esa era la iglesia verdadera judía, ¿sí o no? Como le dijo Jesús a Natanael, ¿cómo le dijo? He aquí un verdadero ¿qué? Un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y de eso debemos de ser nosotros. Amén. De eso debemos de ser nosotros. Ahora miren la descripción que da aquí, en el versículo 17. Dice, entonces, como la tierra ayuda, ¿qué? ¿Y la tierra es quién? ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? América, ¿no? América. Como América ayuda a la iglesia, él se va a hacer guerra ¿contra quién? Ahí está, miren lo que dice ahí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La guerra es contra la iglesia judía. ¿Por qué? Porque la iglesia judía tiene la verdadera adoración. Satanás, esa adoración es la que se ha robado. Ustedes dijeron ahorita, Satanás es un copiador por excelencia, ¿sí o no? Y busca torcer todo lo de Dios, todo lo de Dios lo tuerce. No inventa nada nuevo, pero sí lo tuerce todo, lo verdadero. Y dice ahí el versículo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia
de ella. El resto, lo último que quedan. Ahora noten que esto es ¿en cuál continente? Claro. Pero ¿contra cuál descendencia? ¿Dónde está la descendencia? El resto de la descendencia está en América. Acuérdense que él, al ver que se le escaparon de la mano de allá y que Dios los había sustentado, ahora los sustenta, la nutre a la simiente, al residuo, al remanente, aquí en América, se va a hacer guerra contra ese remanente. El ataque es a la libertad que Cristo ha provisto para que nosotros podamos adorar a Dios como su palabra lo manda. Y ese es el desafío. Vamos a ser nosotros de la simiente, del residuo que adora, del residuo de la iglesia judía, que adora al Dios judío. Y Jesús es judío, ¿o no? Porque hay muchos que tienen animosidad contra los judíos, pero a la misma vez dicen que son cristianos. ¿Cómo puede ser eso posible? Y Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Es más, Pablo, ¿se acuerdan en Romanos capítulo 9, versículo 6? ¿Qué dice ahí? 5 y 6. ¿Qué dice ahí desde el 1 en delante? Veámoslo, no pierdan aquí. Para que vean esto, que es bien importante, en Romanos capítulo, ¿cuánto les dije? Parece que les dije 9, ¿no? Noten lo que dice el 4, en delante. Hablando de los judíos, de los israelitas, dice, de los cuales, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Mire, los israelitas fueron adoptados, pero también a ellos se les dio ¿qué? La gloria, ¿qué más? El pacto, ¿qué más? La promulgación de la ley, ¿y qué más? El verdadero culto, ¿y qué más? Todo el mundo le gusta lo último, pero lo anterior no le gusta. Bueno, es así. Todos hablan de las promesas y se las buscan todas las que están en el Antiguo Testamento y las citan todas. Pero cuando se trata de lo demás, del pacto, no, ese pacto era nomás para los judíos. ¿O no es así, hermano? ¿Y quién es el que ha atacado el pacto? Lo vimos en la presentación anterior. ¿Quién fue el que atacó el pacto? La abominación desoladora, que es el mismo papado. El sistema papal es el que ha atacado el pacto santo, para el cual él espera que la simiente de la mujer, ¿qué haga? Que se esfuerce y que vindique el pacto. Ese es el desafío para nosotros. Pero miren, ahí claramente está. Pues regresemos a... Así es que si nosotros no queremos de los judíos, tenemos un problema. Para comenzar, la salvación viene de los judíos. El culto verdadero viene de los judíos. El pacto es a través de los judíos. Nosotros simplemente entramos en los mismos vínculos del pacto judío también. Y el mismo Señor Jesús, a través del profeta Ezequiel, dice que en el tiempo final Él va a hacer que su pueblo entre en esos vínculos del pacto. ¿Se acuerdan? En un capítulo muy conocido para los adventistas. De Ezequiel, ¿cuál es? ¿Dónde aparece? Que Él hará en el tiempo final que su pueblo entre los vínculos del pacto. ¿Se acuerdan? Un capítulo que nosotros lo conocemos muy bien. Ezequiel. ¿Cuál es el más conocido de todos? De los libros, de los capítulos de Ezequiel, ¿cuál es el más conocido de un adventista? El Ezequiel 20, por supuesto, no hay ninguno más conocido para la iglesia que Ezequiel 20. 20:12, eso nos conocemos de memoria, ¿o no es así?
Pero miren lo que dice el 37. Miren lo que dice el 37. En delante. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer leamos el 36. Dice el 36. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así que dice, litigaré con vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. ¿Os haré pasar bajo qué? ¿Os haré pasar bajo la qué? ¿A quiénes se pasaba bajo la vara? A las ovejas, ¿sí o no? Ezequiel 20, versículo 36, estoy leyendo ahorita. Os haré, el 37, estoy específicamente ahorita ya. Os haré pasar bajo la vara. ¿Y después qué dice? ¿Qué dice? Noten, la obra de Cristo es para que nosotros entremos en los vínculos del pacto. Y cuando dice os haré pasar bajo la vara, significa yo voy a seleccionar a mis verdaderas ovejas. El pastor se ponía en la puerta del corral, asegurarse de que la oveja que iba entrando era la oveja de él. Y por eso dice aquí, os haré pasar bajo la vara, pero os haré entrar en los vínculos del pacto. Y noten que aquí está hablando no para el tiempo de Ezequiel, aquí está hablando para el tiempo final. Y noten lo que dice, como dicen algunos, ¿no? Para una muestra, un botón. Dicen, yo le aprendí eso del pastor Gameta, ¿no? No voy a hacer propaganda. Yo aprendí eso de él. Para una muestra, un botón, dice él. Noten lo que dice el versículo 32. ¿Quién habla allí? Del mismo capítulo. No, 32. ¿Qué dice ahí? Vivo yo, dice quién, Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Mesías que iba a venir a reinar? ¿Quién es? Es Cristo, es el mismo Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es Cristo mismo. Aquí está hablando de que Él iba a venir a reinar, iba a venir a buscar a sus ovejas. Pero el plan de Él es que nosotros entremos en los vínculos del pacto también. Y dice que así como litigó con nuestros padres en Egipto, así también va a litigar con nosotros. Y termina el versículo 37 diciendo de esta manera. ¿Qué dice ahí? El 38. Por esto dice que, por esta razón es que dice que os haré pasar bajo la vara. Noten lo que dice el 38. Y apartaré de entre vosotros. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los rebeldes. Y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de su peregrinación, los sacaré. Pero a la tierra de Israel, ¿qué dice? No entrarán. Hay ovejas que son más cabras que ovejas y esas no van a entrar. Aunque hayan salido de Babilonia, a la tierra prometida no van a entrar. Y para nosotros que creemos en el Espíritu de Profecía, yo les podría dar citas que van donde la sierva, que nosotros le llamamos, escribió para nosotros, que nos aclara más claramente estos versículos en muchos, muchos libros, porque se citan bastantes libros, pueden leerlo. Ahora, regresando a Apocalipsis 12, dice,
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahora explica y especifica quién es la iglesia verdadera. Y dice aquí, son los que guardan ¿los qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? Dos cosas guardan. Los mandamientos de Dios. Y cuando la Biblia habla, y ahí es donde yo les animo a ustedes, ¿no? Yo le he hecho mi propio estudio, pero yo les animo a ustedes. Una cosa son las ordenanzas de Dios, otra cosa son los testimonios de Dios, otras cosas son los estatutos de Dios y otras cosas son los juicios de Dios. Tenemos que entender cada uno de ellos para que se nos aclare en nuestra mente. Igual como para Esdras. Esdras se dio cuenta, acuérdense, Esdras se tomó el trabajo de indagar en la ley de Dios. ¿Para qué? No solamente para entender los estatutos y los juicios, sino para enseñárselos ¿a quién? Al pueblo. Y explicarles, ¿no?, la diferencia entre un estatuto y un juicio, entre un juicio y un testimonio, entre un testimonio y una ordenanza. Son palabras diferentes que aparecen en el hebreo, que nosotros necesitamos. Y miren, yo cuando hablo de estas palabras, no lo hago con el afán de creer, ¿no? Y por cierto, ahora está esto, ¿no?, en viento en popa, inclusive de los nombres, ¿no? Yo no he caído en eso, y hay inclusive algunos hermanos que esperan, ¿no?, que yo, conociendo el significado de las palabras, ¿no?, yo no diga el nombre de Dios en español, como lo tenemos en nuestra versión Reina Valera. Yo he recibido bastante presión, que debo de decir Yahshua nada más, o Yahweh, o solamente Elohim. Y yo les digo, yo no he encontrado tal cosa, ¿no? Y les muestro que Dios usó palabras caldeas, palabras paganas, palabras babilónicas. Inclusive les digo, miren hermanos, no lleguemos al fanatismo, ¿no?, de caer en el extremo, porque inclusive el mismo pueblo judío, en uno de sus meses, el mes cuarto, tiene el nombre del dios principal de los babilónicos, Tamuz. Entonces, si ustedes se fanatizan, ¿no?, entonces, ¿qué hacen con el mes? Ese mes judío, ¿no?, que es Tamuz. Pues yo diría que Dios desde un principio no le puso nombre, eso fue después cuando vinieron al exilio de Babilonia. Claro, pero qué interesante, fíjese, casi a todos los meses, Dios le da nombre en la Biblia. Por ejemplo, aparece el mes de Ab, aparece que es el mes quinto, aparece el mes de Sivan, que es el mes tercero, aparece el mes primero, que es el mes de Aviv, aparece el mes segundo, que es el mes de Sif, aparece el mes séptimo, que es el mes de Tanim, y así, casi todos el mes doceavo, que es el mes de Adar, aparece ahí en Esther, y casi todos los meses, nombres de los meses aparecen en la Biblia, pero el cuarto lo dejó reservado para que le pusieran Tamuz, y ahí lo tiene, no hay otro. Entonces, yo así les digo, ¿no?, y les digo a mis hermanos con todo respeto, pues, y les digo a algunos hermanos míos, ¿no?, pero mira, la profecía de Isaías 52 dice que cuando el Señor viniera, Él iba a venir a revelar, para eso vino, para revelar su propio nombre. Y le pregunto yo, muéstrame en la Biblia cuál es el nombre que reveló Cristo. ¿Cuál es el verdadero nombre que reveló Cristo? Entonces no encuentran cuál nombre. Y me dicen Yahweh. Bueno, Yahweh ya venía desde el tiempo antiguo. A Moisés se le reveló ese nombre. Eso no era nada nuevo, o sea, lo conocían todos los judíos. Él no reveló, Cristo no reveló ese nombre nuevo. Bueno, digo esto nomás como para que piensen algunos, ¿no? Pero sí, las palabras en el hebreo es importante que las distingamos, ¿no?, unas de la otra, para poder
comprender mejor, ¿no?, lo que realmente estamos estudiando. Y no para fanatizarnos, ni mucho menos para creernos más que los demás, simplemente para poder explicar la palabra de Dios de una manera certera, como dice, para poder dar un sonido que certero a la verdad y presentársela a la gente de una manera sencilla, clara, que la puedan entender, ¿no? Así es que, ¿cuál es el pueblo verdadero? ¿Cuál es la simiente de la mujer verdadera? ¿Cuál es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen y guardan el testimonio. Noten que dice, y guardan el testimonio, porque está hablando los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que tiene que ver que lo guardan también. Entonces, debemos de ser nosotros de los que guardamos los mandamientos de Dios, y cuando habla de los mandamientos de Dios, la Biblia que es clara, es más clara que el agua, que en una forma especial se está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí o no? De eso está hablando, los 10 mandamientos. Se distingue el pueblo verdadero porque guarda los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no como los tiene el catecismo, porque ese es el cambio que ha hecho en la ley el cuerno pequeño, sino en la ley de Dios tal y como están en la Biblia, inclusive en la Biblia católica. Por eso es que nosotros tenemos, por cierto, tenemos bastantes, para los que van a ir de Nicaragua, si van a pasar por mí y quieren llevar mandamientos, tenemos bastantes copias de mandamientos para que lleven para regalar. No de acuerdo a la Biblia Reina Valera, sino de acuerdo a la Biblia católica. Tal y como están en la Biblia católica, tenemos nosotros en cuadros, unos cuadros de los 10 mandamientos para que puedan ponerlos enmarcarlos, ¿no?, y tenerlos como adorno en sus casas. Por si quieren llevar algunos, tenemos bastante, unos cuantos miles ahí, todavía guardaditos en la casa, que son para hacer la obra de Dios. Así que, para que regalen, ¿no? La gente necesita conocer los mandamientos de Dios, porque si ellos quieren ser iglesia verdadera, Cristo la distingue, que su iglesia verdadera guardará ¿qué? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, el testimonio de Jesucristo dice que es el espíritu de profecía, pero el espíritu de profecía no es solamente lo que nosotros decimos de los escritos del hermano Guay, no, es todo lo que el Señor reveló a los profetas, que nosotros, como adventistas, por la gracia de Dios y porque Él sabe que era necesario que nos profetizara otra vez más para podernos ayudar a entender, porque si no, no entenderíamos nada. Si de por sí el mundo cristiano está confundido y si Dios no hubiera dado eso, estuviéramos todos súper más confundidos. Entonces, para quitarnos un poquito la ceguera, que para eso vino Cristo, para abrir los ojos a los ciegos, ¿sí o no? Para abrirnos los ojos a nosotros, los ciegos, gentiles, que somos los más ciegos que habíamos, para abrirnos a nosotros los ojos ciegos, Él tuvo que revelarnos de una manera bien especificada y fácil de comprender lo que ya los profetas habían dicho. Eso es lo que es el espíritu de profecía, eso es lo que hizo Dios con la hermana Guay. Le reveló, ¿no? Y le pone versículos juntos, lo que escribió de un tema particular, de una doctrina particular, ¿no?, en Isaías, y después se lo une con lo que dijo Ezequiel y lo que dijo Daniel, y lo que dijo Zacarías o cualquiera de los profetas, y nos pone juntos, ¿no?, para que nosotros entendamos. Pero la hermana Guay no enseñó absolutamente nada que ya no esté escrito en los profetas. Por eso es que es los que guardan el testimonio de Jesucristo. Y el Antiguo, como el Nuevo Testamento, testifican ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, todo lo que está en los profetas, Cristo vino a explicárnoslo, a enseñárnoslo, a confirmárnoslo a ellos, tal y como había dicho. Mírenlo. Y aquí hay una parte que es bien importante. Noten lo que enseña, hablando de esto, de los mandamientos de Dios y de la ley de Dios. Noten que iba a venir a ser Cristo. Vamos a Isaías, está profetizado, Isaías 42. Noten lo que dice aquí en Isaías 42. Isaías 42.
Si ustedes ven el versículo 13, mis amados hermanos, en el versículo 13 del capítulo 42 de Isaías, ahí dice el versículo 13, ahí está hablando de cuando Dios o Cristo salga del cielo antes de la segunda venida de Él. Noten, de eso está hablando. El contexto es ese. Por supuesto, habla también de la primera venida en el versículo 1 en delante. Pero aquí en el versículo 13 ya habla de la segunda venida. Si ustedes ven el versículo 1 al 7, al 1 al 8 está hablando de la primera venida. Pero del 13 en delante está hablando de la segunda venida. Y une las dos venidas, la primera y la segunda, con la obra que Él hace o quiere hacer. Noten lo que dice el 13. ¿Jehová qué? Jehová saldrá como gigante. Y la palabra ahí es como un valiente guerrero. Él va a salir. ¿Sale de dónde? ¿De dónde va a salir? Por supuesto, va a salir de su morada, como dice Jeremías capítulo 30. Él saldrá de su morada, de la habitación donde Él mora. De allá saldrá. Y dice, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus ¿qué? Sobre sus enemigos. ¿Y por qué se va a esforzar? Porque sus enemigos en ese tiempo van a estar siendo perseguidos. Los santos, que se llaman también en Apocalipsis, van a estar perseguidos. Entonces, como ellos son enemigos de los santos, Él va a tener que salir y defenderlos. Él personalmente lo hará. Y de eso está hablando aquí. El contexto es ese. Ahora, noten lo que dice después. Y dice Dios, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he contenido, ¿sí? Ha soportado, aguantado a los malos. Pero dice, daré voces como la que está de parto. ¿Y qué va a hacer Él? Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su tierra verde. Por cierto, en Apocalipsis capítulo 8 habla de la hierba verde. Apocalipsis 8, el mensaje de las 7 trompetas. Nomás les digo para que lo vean un poquito esto. Y dice, y los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Pero miren lo que dice después. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿A quiénes? A los ciegos. Y saben, no me queda tiempo para explicarlo, darle todos los versículos que hay, por ejemplo, en Isaías 57, Isaías 59, donde habla que los ciegos son los paganos. Esos son los ciegos. Los que tienen ojos pero no ven, se postran ante las imágenes, adoran a los ídolos, le rinden culto a los astros, a los demonios, practican adivinación, encantamiento, hechicería, brujerías y todo eso. De eso se habla aquí. Y mire lo que dice después. Les haré andar por camino. ¿Qué dice? Por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Esta es la obra que vino a hacer Cristo, ¿sí o no? Y lo escabroso lo convertirá en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Pero noten que en el contexto de su venida, pero noten lo que dice el versículo, saltémonos un poquito al 19, dice, el 18, dice, sordos oíd, 18, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová. ¿Y quién es el siervo de Jehová? Es Cristo. Y dice, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia. ¿En qué? ¿Para qué va a venir Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿A qué? A magnificar su ley y a
engrandecerla, hacerla más gloriosa. Esa es la obra de Cristo, contrario a lo que se enseña, ¿no es cierto? Contrario a lo que se enseña. Ahora, hay otro pasaje. En el contexto de Emmanuel, todo el mundo dice, Emmanuel, mi Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿No es cierto? ¿Dónde está ese versículo de Emmanuel? Isaías, aquí mismo en Isaías, ¿capítulo qué? Capítulo 7 y 8. 7 y 8. Pero noten qué interesante estos dos capítulos. Isaías, en el 7:14 habla de Emmanuel. Noten, dice ahí el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la mujer concebirá y dará a luz un hijo. Este es el hijo varón, el cual ¿qué? Se llamará, ¿cómo? Su nombre Emmanuel. Y Emmanuel, allá en Mateo no lo explica, qué significa Dios con nosotros. Y aquí mismo en el capítulo 8, saltémonos al 8, mire lo que dice después. En el versículo 8 habla de este Emmanuel. Versículo 8 dice, 8:8, y pasando, dice, hasta Judá, inundará. Por cierto, noten, aquí está otra ilustración de lo que significan las aguas. Miren lo que significan las aguas, lo que allá aparece en Apocalipsis también, las aguas impetuosas, que echa de su boca, ¿quién? El dragón, para arrastrar a la simiente de la mujer. Noten lo que dice el versículo 7, para que vean esto. He aquí, dice, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ¿qué? Aguas de ríos, impetuosas y muchos. ¿Y qué significa eso? Esto significa al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todo su río y pasará sobre toda su ribera, y pasando hasta Judá inundará, que significaba que iba a sitiarla, que iba a inundarla, que iba a hacerle la guerra. Dice, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Y después, ¿qué dice? Oh, Emmanuel. En otras palabras, oh, que Dios sea con nosotros. Eso es la exclamación de Isaías. Oh, que Dios sea con nosotros cuando esta persecución de los asirios, de los babilonios, llegue a Judá. Pero esto se aplica también para nosotros, ¿o no? ¿O no va a atacarnos Babilonia? Ahora noten lo bonito. Lo que dice Dios después. Dice, reuníos pueblos y seréis ¿qué? Quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Y cuando dice, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ¿de quiénes habla? Lejanas tierras. Habla de los gentiles. Perfecto, me gusta. Y los que cuando dice los de cerca, ¿de quiénes está hablando? De los judíos, amén. El término, los de cerca y los de lejos, se refiere a judíos y gentiles. Pero aquí está diciendo de una forma especial, oigan ustedes los gentiles, exactamente. Oigan ustedes los que están en lejanas tierras, porque esto es para ustedes también, gentiles. Eso está diciendo aquí el Señor. Oigan. ¿Y qué dice después? Ceñíos, dice. Los gentiles, mire lo que dice. Ceñíos y seréis ¿qué? Quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será ¿qué? Y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué qué? Porque Emmanuel está ¿qué? Con nosotros. Ahora, eso dice en el versículo 14. ¿Quién es Emmanuel? Es Cristo, Dios con nosotros. Pero ¿qué dice el versículo 16? ¿Qué le dice a sus discípulos Cristo? Esto los ciegos no lo quieren ver. No lo quieren ver los ciegos. Pero el Señor viene para abrirnos los ojos, para que veamos. Amén. Él dice, sordos oíd, ciegos ved. ¿Qué dice ahí? Versículo 16. Ata. ¿El qué? El testimonio de Jesús, de Emmanuel, tiene que estar atado a nosotros. Si queremos ser ¿qué? Discípulos de Él. Ata el testimonio. ¿Y qué dice después?
sella la ley. ¿Entre quiénes? Entre mis discípulos. ¿Qué debemos de tener? Atado el testimonio y sellada la ley en cada uno de nuestros corazones. Y si alguien viene y nos dice algo contrario a eso, ¿qué nos dice el versículo 20? Y si alguien nos dice, no, la ley ya, eso ya no es para nosotros. Ya nosotros somos discípulos de Cristo, nosotros no somos judíos, no somos israelitas. ¿Qué debemos de decirle? ¿Qué dice el versículo 20? Y si aparece un espíritu y nos habla, ¿qué dice el versículo 19? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos, que susurran hablando, responded vosotros. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿A quién debemos de consultar? A nuestro Dios. ¿Consultará el pueblo de Dios a los muertos por los vivos? ¿Consultaremos a los muertos por los vivos? Por supuesto, la respuesta es no. Los muertos están ¿qué? Descansando, esperando resurrección. Y ahora nos confirma ahí que dice después, a la ley y al testimonio, si no les hablaren a ustedes conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están todavía en tinieblas, en oscuridad. Están engañados. Los demonios los han embrutecido todavía y no les ha resplandecido la luz. Porque la luz que Cristo trae es el testimonio y la ley. ¿Qué es lo que Él espera que nosotros como pueblo de Él guardemos? Guardemos. Pero hay un problema. El problema es este. Regresemos a Apocalipsis capítulo 13 ahora. Y con esto vamos a ir terminando porque el tiempo voló. El 13, ahora vamos a leer del versículo 4 en delante. Dice así. Después de presentar en el versículo 3 de que la tierra se maravilló tras la bestia, miren qué interesante, la bestia ha maravillado, la gente del mundo se admira de la bestia y adoran a la bestia. Y al adorar a la bestia adoran al dragón, que es Satanás y el diablo. Pero miren qué es lo que hace este dragón. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién? La pregunta es, ¿va a ser usted? ¿Voy a ser yo? ¿O vamos a ser víctimas de la bestia? ¿Nos va a engañar a nosotros también la bestia? ¿Vamos a adorar a la bestia nosotros también? El mundo entero se maravilla y adora a la bestia. Eso es lo que está diciendo aquí. Y dice, versículo 5, también a la bestia se le dio boca que hablaba, ¿qué? Grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahora, con su boca, ¿cuáles son las blasfemias que dice? El versículo 6 lo dice específicamente. Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran ¿dónde? En el cielo. Estas son las cosas que Él hace blasfemias, que Él espera que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús lo desenmascare. Pero miren, cuando Él se ve desenmascarado, ¿cuál es la reacción que hace? Miren lo que dice el versículo 7. Y se le permitió, dice,
hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el 8 termina, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. A la bestia, ¿los que la adoran a la bestia tienen su nombre escritos en el libro de la vida? No. Por lo cual, al no tener el nombre inscrito en el libro de la vida, van a terminar ¿dónde? En el lago de fuego que arde con azufre. Ahí terminarán. Quiere decir que si nosotros de alguna manera hemos sido engañados por esta bestia, y ya vimos, la bestia, hay que decirlo claro, aquí no es el imperio romano de los Césares, sino que aquí habla del imperio romano de los papas, del cual ahora tenemos de acuerdo a los registros, según hasta un mismo profeta de ellos, que profetizó San Malaquías, dicen ellos, profetizó que este sería el octavo que habrá antes de que venga el fin. Así es que estamos viviendo en los últimos días. Pero el Señor espera que nosotros seamos de ese pueblo santo, de que va a luchar contra la bestia. Y el Señor le dará la victoria a todos aquellos que se pongan de parte de Él. Que el Señor nos ayude a ser parte de aquellos que, discípulos de Él, que atamos el testimonio y sellamos la ley en nuestros corazones para guardar sus santos mandamientos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la revelación que nos has dado, Señor, no solamente de tu verdadero pueblo, la simiente de esa mujer que tenía en su cabeza una corona con 12 estrellas, que significa el pueblo judío, con sus 12 patriarcas, que es en los cuales, Señor, a los cuales tú le diste, como ya lo leímos, no solamente el pacto, las promesas, sino también la adopción, Señor, y la gloria, que esa gloria, que esas promesas sean verdaderas, porque tú no eres un Dios que hace excepción de personas, sino que sean verdaderas para con nosotros los gentiles también, y que conforme a tu promesa y conforme a tu palabra, que finalmente tú puedas usarnos a nosotros también para magnificar, para engrandecer y para glorificar y vindicar tu santa ley. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, esperando todas tus bendiciones y que nos derrames tu Espíritu abundantemente en nosotros para que seamos verdaderamente hijos tuyos, para gloria de tu nombre. Lo pedimos todo. Amén. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.